El tema número 4 hoy es autoridad para limpiar. Di conmigo, autoridad para limpiar. Autoridad para limpiar. Repite conmigo, autoridad para limpiar. Levanta tu mano y dile al Señor: tú tienes autoridad, Jesús, para limpiar, para sanar, para restaurar. Aquí es la cuarta entrega de esta serie. El tema número 4 hoy, que se titula autoridad para limpiar. Y si tú crees en Jesús, y si tú clamas a su nombre, y si tú en este momento estás pasando por cualquier tipo de situación, yo creo y declaro en Jesús que tienes la autoridad como hijo de Dios de decirle al Padre: Señor, toma lo que no me corresponde y llévalo bajo tus pies, Padre, en tu perfecta autoridad, Señor. Oh, la sangre de Jesús. Así eres tú, mi Dios. Oh, con qué autoridad, Jesús. Tú haces que las cosas imposibles sean posibles. ¿Con qué autoridad? Hoy vengo a hablarte en el nombre de Jesús de Nazaret, no en mi nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy vengo a hablarte de la autoridad que Jesús, Dios y su Espíritu tienen para limpiar. ¿Cuántos se gozan? Porque Dios es un Dios de autoridad. Grábate bien ese nombre, un Dios de autoridad. Y la definición, ahí en la pantalla, o si lo alcanzas a ver, aquí te lo comparto. Autoridad, definición de la palabra autoridad. Un evangelio, un diccionario bíblico lo transpone o lo traduce como dominio, imperio, poder, potestad, reino. A eso se refiere la palabra autoridad. ¿Y cuántos declaran en el nombre de Jesús que Jesús es el Rey sobre todo dominio, imperio, poder, potestad y reino? ¡Alábale! Exalta su nombre en tu casa. Es un día en que la autoridad de Dios se manifiesta sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Iglesia, es un tiempo en que la iglesia toma la autoridad que le corresponde y echa fuera el miedo, fuera el temor. Y hay milagros sucediendo en tu casa. Hay milagros sucediendo en aquel que cree en Jesús. Alábale al que vive. Exalta su nombre. Dominio, imperio, poder, potestad y reino. Y la definición de la palabra autoridad: el derecho legal y o moral de ejercer poder, o poder que se posee con derecho. Di conmigo: Dios tiene derecho sobre mi vida. El día que le entregué mi alma a Jesús, Él tomó el derecho sobre mi vida. Decláralo, iglesia. Entonces, después de esta definición, ¿cuántos decimos que Dios tiene derecho legal y moral sobre esta humanidad? Amén. Él la creó, Él la hizo bajo su gracia. ¿Cuántos saben que en la alabanza hay autoridad de Jesús para romper tinieblas? Oh, Dios. ¿Cuántos saben que en las manos de un levita hay autoridad para romper demonios y carestía y turbulencia y abrir ventanas de los cielos? ¿Cuántos saben que en la palabra de Dios hay autoridad para vencer toda hueste o potestad o calamidad? Hoy es el tiempo en que la iglesia necesita tomar esa autoridad, ese poder que le dice Dios, y abriendo en la palabra de Dios, que es la más importante. Cuando Jesús, en Mateo 7, 28 al 29, vea la Biblia y veamos un poquito hoy en 4 puntos muy sencillos, pero muy profundos, la autoridad de Jesús. Oh, cuántos en su vida interior y en esta casa pueden temblar ante la autoridad de Jesús. Oh, es el nombre sobre todo nombre. Es el nombre que cuando aparece las tinieblas se van. Es el nombre que cuando se clama las cosas imposibles se hacen posibles al que cree. ¿Quién tiembla hoy ante su autoridad, iglesia? Los demonios huyen ante la autoridad de Jesús.
yo espero que esta palabra hoy para tu vida venga a confirmar que hijo de Dios eres y somos hoy, mañana y siempre. Hijos con autoridad. Cuando Jesús terminó de estas palabras, cuando Él enseñaba en la sinagoga, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Cuántos se admiran hoy de su doctrina? ¿Cuántos se gozan hoy por las palabras de Jesús? ¿Cuántos se gozan hoy cuando una palabra de Dios llega a tu vida? Oh, hoy el mundo necesita maravillarse, admirarse de las palabras de Jesús. Porque se ha perdido el asombro en la iglesia. Se ha perdido la capacidad de maravillarse ante sus textos. Pero hoy es un tiempo especial en que la iglesia se enamora de los textos de Jesús. Y dice la palabra, la gente se admiraba de su doctrina. Ve lo que dice el siguiente parte del mensaje. Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¡Gloria! Porque el que enseña nuestra vida lo hace con autoridad. Me imagino a esa gente escuchando que por años habían estado bajo una doctrina religiosa. Que no es que la doctrina estuviera mal, es que los hombres la habían prostituido, la habían ensuciado. El sacerdocio estaba contaminado. El templo se había convertido en mercado. Pero cuando Jesús empieza a enseñar, Él empieza a transportar su autoridad del cielo a la tierra. ¿Cuántos se gozan? Porque el que está en ti y en mí, Él tiene autoridad. Oh, la palabra autoridad es poderosa para la iglesia. La palabra autoridad es poder para la iglesia. ¿Cuántos me siguen hoy en esta mañana? ¿Cuántos en su casa dicen, en el nombre de Jesús hay autoridad? En el nombre de Jesús hay autoridad para sus hijos. Oh, ¿quién se abraza? ¿Quién se abraza en este tiempo de virus, pandemia? Di conmigo, en el nombre de Jesús hay autoridad. Oh, gózate, iglesia. Yo espero que muchos se admiren, no de esa palabra que no tiene sentido, sí de su palabra que tiene poder y autoridad. Cuando entonces Él, y en varias partes de la Biblia, y mira cómo en Daniel capítulo 4 el profeta hablando, porque te llevaría un poquito, y Dios nos lleva al antiguo y al nuevo, al antiguo y al nuevo, para conocer su autoridad. Hoy yo sé que en esta mañana hay gente necesitando en su casa que la autoridad de Jesús se haga presente en su vida, en su cuerpo, en su economía, en su familia, en su matrimonio. Digo conmigo, la autoridad del Rey se hace presente en mi casa. Oh, echa fuera lo que no tiene que estar. Hoy es un día de rompimiento profético en el nombre de Jesús de Nazaret. No porque yo te lo diga, sino porque Jesús lo estableció en su palabra. En Daniel capítulo 4, en el tiempo en que el rey Nabucodonosor, en su locura, después de que Dios lo lleva a esa locura, porque él se cegó en su poderío, y recuerda, ya un día aprendimos de la estatua de Nabucodonosor. Pero este rey en su locura, en un momento de lucidez, deja una definición de autoridad y reino de Dios como ningún otro hombre lo ha hecho. Y te quiero invitar ahí en Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Oh, esa palabra es poderosa. Y mi razón me fue de vuelta. Gózate. Cuando tú alzas los ojos al cielo, la razón de Dios te es de vuelta. Y bendije al Altísimo, dice Nabucodonosor, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno.
y su reino por todas las edades. Oh, gloria al Padre. Oh, qué palabra de un hombre que estaba en locura y ahora cuando voltea al cielo, Dios le muestra su autoridad y reino. Yo te invito hoy, iglesia, que voltees un poco al cielo y veas su autoridad y reino, para que sientas y sintamos al Dios que servimos. Tremendo tiempo para Nabucodonosor. Y dice el 35: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. ¿Quién dice amén? Y no hay quien detenga su mano. Alábale y diga: ¿qué haces tú, Dios? Porque Él es soberano. O di conmigo: Él tiene autoridad sobre cielos y sobre tierra. Él tiene autoridad sobre potestades y dominios. ¡Oh, gózate! Qué poderoso mensaje de Nabucodonosor en un momento de lucidez. Y es que si alguien se siente perdido hoy en este tiempo, voltea al cielo y ve como Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¡Alábale! ¡Alábale! Gracias, Odín, por tu entusiasmo. Alaba al que vive. Nabucodonosor está volteando al cielo. Y la palabra que me impresiona es la que dice ahí, y la puse en la pantalla, espero que se vea: sempiterno. Oh, qué palabra poderosa, sempiterno. Sempiterno. Una palabra importantísima en la autoridad de Dios. Dice la palabra, la definición dice que durará siempre, que habiendo tenido principio no tendrá fin. ¡Alábale! Tú y yo estamos en una sempiternidad en Dios. Dile conmigo: yo soy sempiterno en ti. Yo soy sempiterno en ti. Tuve un principio, pero mi final es eterno. Gózate con los que se gozan. Y dice Nabucodonosor: y tu gloria es sempiterna, y tu amor es sempiterno, y te alabo y te bendigo. Sempiterno. El punto número 1 de esta mañana, hablando de la autoridad para limpiar. Di conmigo: autoridad para limpiar. Número 1, ejerciendo su autoridad. Vamos a ver en este pequeño punto cómo Jesús empezó a ejercer su autoridad. Di conmigo y grábate esas 4 palabras que hoy vamos a compartir: ejerciendo. Di conmigo: yo ejerzo la autoridad de Jesús en mi vida, mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio, mi paternidad, mi sexualidad. Ejerciendo la autoridad. Y cuando Marcos capítulo 11 versículo 15 al 18, estaré viendo 3 pasajes evangélicos acerca del mismo tema, pero con algunas pequeñas diferencias, para que Dios hoy nos deje bien claro el poder y autoridad de Jesús en la tierra. Y como la palabra se llama autoridad para limpiar, Jesús cuando llega al templo, veamos lo que hace con el templo. 483 años han pasado. Las 70 semanas de Daniel están por cumplirse y solamente falta una semana, 7 años. Al que escudriña sabe de lo que estoy hablando. Cuando Jesús viene a la tierra y los judíos no le reciben, se rompe la última semana. Y la última semana se está esperando para que sea la gran tribulación sobre el pueblo de Israel, no sobre la iglesia. Dice la palabra en Marcos 11, versículo 15 al 18, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo,
y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Ahí un poquito espera en la palabra. Primera parte de ejerciendo su autoridad. Cuando Jesús llega y hace su aparición, y él, imagínate el sentir de Jesús cuando él sabía que había un templo, que desde el tiempo antiguo, desde siglos antes, Jehová se manifestaba en ese templo. Él quiere ver el templo de su Dios, él quiere ver el templo de Jehová, y cuando llega, tristemente ve que se ha convertido en un espectáculo mercantil. Está sucio, maloliente, y se usa para todo menos para que su presencia sea glorificada. Y esto, hoy que hablamos de autoridad para limpiar, esto empieza a tener autoridad sobre mi espíritu. Amén o no, iglesia. Sobre mi alma. Quiero llevarte a un momento muy político, religioso, muy complicado. Exactamente al lado, el que puede escudriñar en la historia bíblica, exactamente al lado del templo estaba el cuartel de la guardia romana. Porque en ese momento Roma está gobernando sobre Jerusalén. Y obviamente había guardia romana alrededor del templo, porque ellos estaban cuidando que los hebreos o los israelitas no se sublevaran ante el gobierno romano. Y el lugar que fue por siglos para su presencia ahora se había convertido en un lugar que no era digno de su presencia. Oh, con qué autoridad Jesús viene y toma lo que es de él y lo hace nuevo y lo restaura y lo hace para que sea para su propósito. ¿Cuántos se gozan? Porque hay gente que en este momento va a encontrar su propósito para su vida. No importa que esté guardado aquí, cuando Jesús llega, él limpia la casa. Este pasaje dice que él volcó las mesas y las sillas. ¿Dónde comes y en qué te sientas, iglesia? ¿Dónde comes y en qué nos sentamos? ¿Dónde comemos y en qué nos sentamos? Y le preguntaba al Espíritu Santo yo, Señor, en este momento tendrías ganas de regresar otra vez a estas iglesias que hoy estamos aquí establecidas para que tu nombre se glorifique, y tomarías la misma actitud que en ese tiempo. Y creo que Jesús con misericordia le enseñaría a la iglesia a llegar a su presencia, y limpiaría y sigue limpiando la suciedad de mi vida. Y dice el 16: y no consentía que nadie atravesase el templo llevando ningún utensilio. ¿Sabes por qué? Porque el utensilio para el sacrificio perfecto era él. Los utensilios estaban hechos de madera de acacia, recubiertos con bronce. Bronce significado de sacrificio. Y Jesús dice: no se necesita ningún otro tipo de instrumento que me quite mi gloria. Es como en la casa hoy. No es por obras para que nadie se gloríe, es por su gracia que somos perdonados y salvados. Y dice el versículo 17 ahí mismo: y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración? Se va a los Salmos, se va a Isaías y les dice: ¿no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oh, palabra, Jesús, sí, porque estaban mercadeando, habían corrompido el propósito de los atrios. Los atrios era el lugar para prepararse en oración para recibir su presencia. Los atrios es el alma del ser humano. ¿Qué hay en mis atrios? ¿En dónde como y en qué me siento?
Pero muy importante esto, porque le están oyendo ¿quiénes? Dice el 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes encargados de estar ministrando al pueblo en la presencia de Jehová. Y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su. Gózate, iglesia. Espero que la doctrina de Jesús hoy siga enamorando familias y personas, y la gente siga cayendo de rodillas ante la palabra del Señor, que te dice: no temas, no desmayes, yo estoy contigo donde quiera que tú fueres. Esfuérzate, sé valiente, porque yo voy contigo. Exalta su nombre, su grandeza. Y la gente se maravillaba, y la gente estaba admirada. Entonces mira este pasaje político religioso. Los sacerdotes, los escribas están preocupados. Jesús vino a revolucionar. ¿Quién es este que ahora levanta al caído? ¿Quién es este que ahora sana? ¿Quién es este que ahora perdona? ¿Quién es este que hace cosas imposibles? Y ahora viene a meterse con nuestros negocios. Porque en el tiempo de la Pascua la gente venía de todas las regiones del mundo, donde había judíos que creían en regresar al templo. Un tiempo profético que un día va a suceder, la restauración del tiempo. Y venían a la casa, y la ofrenda estaba ahí, la vendían, la comerciaban. Y como el santuario tenía una moneda, un ciclo del santuario había que cambiar. Imaginemos esto: llegamos a la casa con pesos y las palomas se vendían en dólares. Había que hacerla. Cuando vas a un país diferente, ¿qué es lo primero que haces? A mí Dios me ha dado la oportunidad de viajar por varios países, y lo primero que hago al llegar al aeropuerto es: lo que traigo en mi moneda nacional lo cambio en la moneda del país donde se llega, para poder comerciar o para poder comer u hospedarte. Los fariseos y escribas habían corrompido el propósito de la ofrenda. ¿Y sabes quién tenía que venir a decirles cómo era el sentido original de la ofrenda? ¿Quién crees? ¿Quién? Dilo fuerte, ¿quién? ¿Y con alguna autoridad o con la autoridad? Y con la autoridad del Padre. Él tenía que venir a decirles: hey, miren, pueblo. Ahora en Mateo 21, 12 al 16, dice así. Quédate con la frase del pasaje anterior. No permitía que nadie atravesase el templo ¿con qué? Con un utensilio. ¿Por qué? Porque él se humilló a lo sumo y vino a servir. Mateo 21, 12 dice así. Y entró Jesús en el templo de Dios. Mira, lo importante es esto: él siempre entra. Di conmigo: él entra. Y cuando él entra, él toma posesión. Oh, ¿cuántos se gozan de la palabra? Cuando él entra, él toma posesión. Cuando él entra a una casa que recibe a Jesús, es el poder de la salvación en nuestra vida. En el principio la tierra estaba desordenada y vacía, mas Dios le puso orden, y la ordenó en su Espíritu Santo. Dice Mateo 21, que habla del mismo pasaje, pero en un contexto diferente. Recuerda que Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cada uno tiene su perfil del evangelio, y es hermoso conocer las diferentes posturas o los ángulos de visión de cada evangelista. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos. A algunos, ¿a cuántos? A todos. Los que ¿qué? Los que vendían y compraban en el templo. Ahorita vamos al final con esto. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, di conmigo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido otra vez ¿en qué? En cueva de ladrones. Di conmigo: mi casa, mi corazón, casa de oración es llamada por Jesús de Nazaret. Yo fui llamado con un propósito: ser un verdadero adorador de Jesucristo. Exáltale. Hoy cuando Él llega a la casa, ¿qué crees que pasa con la casa que recibe a Jesús? Siempre ha dicho, y lo ratifico, y hoy la palabra me lo ratifica: cuando hay salvación, hay sanidad.
cuando hay salvación, hay sanidad. Oh, glorifica al Padre. Exalta su nombre, iglesia. Donde estés, con quien estés, levanta tus manos y dile: salvo soy, sano, sano, sano en tu nombre. Glorioso nombre de Jesús. Porque la palabra dice que cuando Jesús puso orden en su casa, dice el versículo 14, dilo fuerte conmigo, dice: y vinieron al templo a los fariseos, a los escribas. Dime, ¿a quién vinieron? ¿Y vinieron a quién? A Él. ¿A quién? A Jesús. ¿Quién tiene autoridad? Jesús. Y vinieron a Él, ¿qué? Ciegos y cojos, y los sanó. ¡Oh, los sanó! Cuando Jesús empieza a ejercer su autoridad, cosas poderosas suceden, iglesia. ¿Quién se goza? José, te gozas porque Jesús tiene autoridad sobre tu casa. Y cuando tú, José, como levita, oras bajo la autoridad de Jesús, escúchame, tiniebla, eres derrotada en el nombre de Jesús de Nazaret. Y los cielos se abren sobre la casa de José cuando él en la autoridad declara que él es hijo tuyo. No dice cuántos, no dice cómo, dice ciegos y cojos, y los sanó. Y los, y conmigo, y los. ¿Y tú crees que Jesús aún hoy sigue sanando? Habrá cojos que hoy necesiten levantarse en el nombre de Jesús. Habrá ciegos que hoy necesiten ver en el nombre de Jesús de Nazaret. Y conmigo, sí, Jesús. Hoy hay templos que necesitan que tú entres. O si tú no conoces de Jesús en esta mañana, yo te invito a que simplemente reconozcas que eres pecador, que le invites a tu vida y que reconozcas que Él es el Salvador de nuestra vida. Y que le digas: Señor, toma el control de esta casa. Y entonces el cojo sana y el ciego sana. No había habido milagros como los que el templo está presenciando. Escúchame, iglesia, escúchame, levita, escúchame, por favor. Espero que pongas atención en esta palabra, no en mí. Escúchame, iglesia. El templo no es el que hace los milagros. El instrumento no es el que hace los milagros. El que hace los milagros es Jesús de Nazaret. Él es el que levanta, Él es el que restaura. Discúlpame si soy tan insistente en decirte que Jesús, 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 pero es la preexistencia de Cristo que hoy me obliga a decirte que Jesús es lo más importante en nuestra vida. ¿Te acuerdas cuando Él le dijo a los saduceos y les dijo: solo les quiero aclarar algo? Quiero aclarar algo. Jesús dijo: una disculpa, porque yo soy antes que Abraham. Amén. Yo sé que ustedes creen en el padre Abraham, pero una disculpa nada más. Yo soy antes que Abraham. Es la preexistencia de Cristo. Después dice el versículo 15 y sigue rematando con lo mismo: pero los principales sacerdotes y los escribas, ¿qué hacían? Viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos, ¡hey, muchachos! ¿Quién se considera hoy muchacho? Bueno, si creen que los muchachos no estaban incluidos en el Antiguo Testamento, aquí la palabra dice: y los muchachos, y los jóvenes, y los de generación radical, esa alabanza al Padre, decían, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana, Hosana, Hosana al Hijo de David. Oh, qué momento glorioso estaba sucediendo en el templo.
¿Y qué pasó con los saduceos y con los fariseos y los escribas? Se indignaron. Pues claro, se les complicó el asunto. Y entonces en el 16 confrontan a Jesús y le dicen: ¿oyes lo que estos dicen? A ver, ¿cómo gritarían los de GR? Y Hosana, Hosana al hijo de David. A la de 3. ¿Cómo gritarían los de GR? 1, 2, 3. Y le dijeron, porque escucharon lo que gritaron: ¿oyen lo que estos dicen? Y Jesús contesta con un salmo hermoso. Dijo: sí. ¿Nunca leísteis? No eres el experto en la lectura. ¡Gloria! La revelación está llegando a su casa. ¿No leísteis? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Porque el que mucho se le ha perdonado, mucho alaba. Porque el que mucho ha conocido de Jesús y su misericordia, levanta sus manos y exalta al Rey y alaba su nombre. Exáltale en tu casa y dile: si yo soy un niño, Padre, tú te glorías en lo que los niños hacen, en lo que los muchachos dicen. Porque Jesús lo que está haciendo, Él se va a traer del Antiguo Testamento un salmo y lo dice 8:2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar. ¿Hacer callar a quién? Con la alabanza. Oh, levitas, escúchame aquí. Oh. Con la alabanza se hace callar al enemigo y al vengativo. ¿Cuántos se gozan entonces? Oh, ¿cuántas veces has hecho callar al enemigo con la alabanza a Jehová? Por eso cada vez que te subas aquí, dice: yo me cubro con la sangre de Jesús y le doy hosana al Rey de David, al Rey. Y entonces declaro: usa mi vida para acallar al enemigo. ¿Cuántos se gozan? Oh, levita, el día que el levita entienda su compromiso, va a decir: oh, entonces cuando canto, alabo, ¿quién se calla? El enemigo acusador. No es una predicación de alabanza. Esa imagen que encontré ahí me parece poderosa. La autoridad de Jesús echando fuera lo que nos impide ser felices. La autoridad de Jesús echando fuera lo que te impide ser feliz. Oh, ¿cuántos en su casa están declarando que la autoridad de Jesús está echando fuera serpientes, escorpiones, escarabajos, moscas, piojos, cualquier tipo de plaga? Te dije hace un ratito que al lado del templo había un escuadrón, o estaba el campamento romano. Y obviamente en cada puerta del templo había guardia romana. Y cuando Jesús entra al templo, ningún guardia romano ni judío pudieron detener la autoridad de Jesús. ¿Me escuchas, iglesia? Cuando Él toma lo que es de Él, Él ejerce su autoridad. David, cuando le pegas a ese instrumento, pégale en la autoridad de Jesús, para que el rompimiento de cada golpe de tambor, en la autoridad de Jesús, derribe fortalezas en el nombre de Jesús de Nazaret. Igual el que canta, el que ministra, oh, ese es poderoso, iglesia. Y Jesús entra en el templo y Él, vamos ahora a Juan. Pero esa imagen me impresiona.
No hay nadie que se pueda oponer a la autoridad de Jesús. Oh, di conmigo amén. Oh, ¿quién se goza porque está bajo la autoridad de Jesús? ¿Quién se goza conmigo y dice, oh mi Dios? En Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice lo siguiente. En esta versión que se llama Palabra de Dios para Todos. Entonces Jesús hizo un látigo, de que es la única versión, pero es el único evangelio Juan. Recuerda que Juan lo ve como el verbo de la divinidad, diferente que Mateo, Marcos y Lucas. Es poderoso para el que escudriña. Entonces Jesús hizo un látigo. Eso es poderoso porque Jesús llega y ve en qué se ha convertido su casa. Y ve los olores. Y ve la condición de la humanidad. Ahí está representada. Y me imagino a él que se sentó o parado, no sé, y empieza a hacer un látigo. Porque él vino a ejercer autoridad. Y el látigo no era para los hombres. El látigo era para las cosas que habían permitido que entraran en ese lugar. Y dice Juan, entonces Jesús hizo un látigo de cuerdas y echó a todos del área del templo junto con las ovejas y los terneros. Arrojó al suelo las monedas de los que cambian dinero y les volcó sus mesas. ¿Cuánto llevo en tiempo, Rosario, por favor? ¿Cuánto llevo? A los que estaban vendiendo palomas les dijo, sáquenlas de aquí. No hagan de la casa de mi padre una plaza de mercado. Cuando esto sucedió, los seguidores recordaron que estaba escrito: la emoción que siento por tu casa acabará conmigo. Es una paráfrasis de otra versión que quiero compartir contigo y que está en Isaías 56:7. Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. ¿Quién se goza? Porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todos los pueblos. Oh, entonces estaba profetizado en Isaías que la casa de Jehová sería llamada ¿qué? Casa de adoración. Ahí está Isaías 56:7. Y luego los llevaré a mi santo. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este fue el número 1. Voy rápido en los que me quedan, por eso pregunté el tiempo. Número 2, cuestionando su autoridad. Ejerciendo su autoridad primero, ahora cuestionando su autoridad. Él vino a ejercer su autoridad. Ahora se le va a cuestionar su autoridad, como muchos han hecho y seguirán haciendo. Hoy no cuestionemos a Dios por lo que hace o permite. Hoy abracemos su autoridad. Amén, iglesia. Porque hubo alguien que cuestionó su autoridad y dijo Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, dijo: no hay nadie que detenga tu mano ni quien cuestione lo que haces. Pero como los suyos no le recibieron, el segundo punto es cuestionando su autoridad. Como los suyos no le recibieron, mira lo que pasa con los suyos. Dice Marcos capítulo 11 versículo 27 al 33.
Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, regresa al templo otra vez, al día siguiente posiblemente, después de haber expulsado lo que no era para su honra y su gloria. Vinieron a él los principales, pero ahora se clasifican en cuatro o en tres. Los principales, ¿qué? Sacerdotes, los escribas y los ancianos. Y le preguntan al verbo y se atreven, claro, con justa justificación, porque ellos eran los responsables de ejercer la autoridad en el templo. Claro que preguntaron con algo de, vamos, de propósito. Te pregunto una cosa: ¿quiénes eran los encargados del templo en ese tiempo? Los sacerdotes, escribas y fariseos, saduceos. Pero le hacen una pregunta muy importante a Jesús. Y a veces en la pregunta que hacemos está el reconocimiento, pero como somos tan ególatras, a veces no sabemos reconocer la autoridad en alguien. Creo que de los problemas del hombre que ha tenido y tendrá siempre es el conflicto con la autoridad. No le gusta que alguien lo mande. No le gusta que alguien le diga las cosas que tiene que hacer. No le gusta. Y por eso muchos fracasan en los trabajos, porque van de trabajo en trabajo, porque no les gusta que la autoridad les indique qué hacer. Cuidado, jóvenes, Un cristiano nunca debe tener conflicto con la autoridad. Sabe bendecirlas, respetarlas y honrarlas, sea como sea. Escúchame. Ya Dios se encargará del como sea. Tú te encargas y yo de honrar a esa autoridad, respetarla. A veces la juventud no entiende esto y se van a meter en tantos conflictos en su vida laboral. Pero bueno, estamos aprendiendo de la autoridad de Jesús. Vuelven entonces a Jerusalén, regresan, y andando él por el templo vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ve las preguntas que le hacen al Rey de Reyes. Le están preguntando, y en esa pregunta va inmersa el reconocer que tiene o no autoridad. ¿Sí o no tiene autoridad Jesús? Y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio la autoridad? ¡Oh, gloria al Padre! Jesús no va a contestar como él quisiera contestar, pero imagino que él quería contestar de la siguiente manera, porque más adelante en sus milagros va a contestar lo que ahí no contesta. Y te digo algo: nunca en religión se contiende, nunca se debate con religiosos, nunca se debate en tú en qué crees, yo en este, tú en Pablo, yo en Pedro. Nunca se debate, se comparte la palabra. Y el que tiene oídos para oír, oiga la palabra, y que la palabra te convenza de pecado. Yo te recomiendo algo: nunca debatas con la palabra, nunca. Por eso Jesús simplemente les pregunta: ¿y entonces ustedes niegan el bautismo de Juan el Bautista o lo creen? Y para no meterse en conflicto, ellos, ¿qué dijeron? No sabemos. Y Jesús dijo: ni yo tampoco. ¿Pero ustedes creen que Jesús no sabía? ¿Cómo hubiera contestado Jesús a las dos preguntas? ¿Con qué autoridad haces esto? Y Jesús nos dice hoy: con la autoridad de que mi nombre es sobre todo nombre. Amén. ¿Y quién te dio la autoridad? Mi Padre, que siempre me escucha, me dio la autoridad para echar fuera todo lo que Él no creó para tu vida. ¿Qué preguntas, no? ¿Alguien le ha preguntado alguna vez a Dios por qué lo hiciste? ¿O con qué autoridad lo hiciste? Hoy es tiempo de reconocer su autoridad, iglesia.
¿Quién cuestionó a Jesús? Ahí puse una imagen para tener un poquito más de claridad en quién cuestionó a Jesús. Para el que le gusta escudriñar, espero que muchos. Y ahora que Generación Radical está leyendo Génesis, y espero que también escudriñando Génesis, se van a encontrar como la maravilla de Dios en lo que Él ha escrito para su pueblo. El Sanedrín cuestionó a Jesús. ¿Qué incluía o qué comprendía el Sanedrín? Los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas o doctores de la ley. Y quien presidía al Sanedrín era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan quién estaba en ese tiempo, en el tiempo de Jesús? ¿Quién era? Caifás. Y él venía de generación desde Aarón, de la tribu de Leví. Y los sacerdotes no se ponía cualquiera que quería ponerse a servir a Dios. Era por generación y por tribu. Pero se habían corrompido. Y los escribas o doctores eran los que sabían de la ley, la enseñaban y se encargaban generación tras generación transcribir los papiros para que nunca se perdieran los textos. Entonces los que cuestionan a Jesús es quienes conocían la palabra, pero la palabra no se había revelado. Yo te pregunto hoy en tu casa, ¿te conformas con conocer la palabra o anhelas que la palabra se te revele a tu corazón? Dios está buscando corazones que necesiten que su palabra sea revelada. Dios no quiere iglesias llenas. Dios anhela corazones donde su palabra sea abrazada y se revele su palabra, y su palabra se abrace y su palabra se ponga por obra. Oh, para que el enemigo huya. ¿O no dice la palabra: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros? ¿Quién dice conmigo amén? Era una especie de parlamento con poder legislativo, ejecutivo y judicial. Constaba más o menos de 71 miembros. Entonces el conflicto político religioso en que Jesús se metió fue muy fuerte. Pero si él entró al templo es porque él lo podía ¿qué? Limpiar. ¿Con qué autoridad? Con la del Hijo de Dios. Oh, di conmigo, ¿con qué autoridad? Con la del Hijo de Dios. Lucas 7:30. Habían ellos negado, el Sanedrín había roto con toda revelación del verbo. Escucha, mi iglesia, el Sanedrín rompió cuando negó el bautismo en agua de Juan para arrepentimiento. Ellos decían que no necesitaban arrepentirse. ¿Conoces a alguien que diga: yo no necesito arrepentirme? El arrepentimiento es lo más hermoso para llegar a conocer a Jesús. Es caer de rodillas ante Jesús, decirle: Señor, perdóname, me equivoqué, pero tu gracia es más grande que mi pecado y tú tienes autoridad para limpiarme. ¿Cuántos quieren ser limpios hoy? ¿Cuántos queremos ser limpios hoy? Digamos: oh, limpia mi corazón con tu autoridad. Vayamos, que me quedan pocos minutos ya. Pero hubo uno solamente, uno solo, Nico. Como siempre le digo, ese Nico que se quedó. Hace tiempo mi esposa me compartió una película que le recomendó Rosario, y me sacó las lágrimas cuando veo a Nicodemo atrás de una columna, viendo a Jesús cómo tocaba a la gente, cómo sanaba a la gente, cómo la gente iba con él a buscarle y él queriendo ir a abrazarle. Pero la religiosidad no le permitía ir a abrazar a Jesús, y lo tuvo que hacer de noche. Y dice Juan 3:2, este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí. Oh, qué hermosa palabra. Di conmigo: Rabí, maestro. Imagínate que un hombre como Nicodemo del Sanedrín le diga a un hijo de carpintero, le diga:
Rabí. Pero lo hermoso que le dice es: ¿de dónde viene su autoridad? ¿Qué le dice? Sabemos, o sea que era él y alguien más, ¿o no? Y como me imagino que Nico tenía una pandilla, ¿no? De sacerdotes que sí querían conocer a Jesús, pero la ley les impedía, conocer a Jesús. Y como que le dijeron: ve tú, Nico, y pregúntale si él es. Mismo Juan, cuando está en la cárcel, Juan el Bautista, vayan y pregúntenle que si él es. ¿Y qué respondió Juan el Bautista? Díganle a Juan que su trabajo no fue en vano, porque ahora los ciegos ven, los cojos andan y el enfermo se levanta. ¡Gloria! David, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¡Oh! ¡Gloria al Padre! Número 3, voy rápido porque termino aquí. Ejerciendo, cuestionando y ahora manifestando su autoridad. Ahora que sigue Jesús, voy a manifestar mi autoridad. Voy a decirte y enseñarte cómo mi autoridad, donde se para, tiene poder para echar para afuera lo que no es de él. Oh, gózate, iglesia. No sé cuántos en casa se gocen. Mateo 28:18, porque así lo dijo y así lo hace. Él dijo: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, hey, ¿qué les dijo? Se me ha dado toda autoridad. Oh, cuántos se gozan. ¿Quién se goza en esta palabra? ¿Quién se goza? Oh, que se te vaya el sueño por un momento, que se te vaya el sueño, que dejes de bostezar un poquito y di: Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y disculpa que grite, pero él tiene que ser testificado, glorificado. Él les dijo. ¿Y de quién viene su autoridad, iglesia? Él no dijo: yo tengo. Él no dijo: yo soy. Él dijo: se me ha dado. ¿Y quién se la dio? El Padre. ¿Y quién es tu Padre? Dios. ¿Y qué Dios te ha dado? Autoridad. ¿Por medio de quién? De su Hijo. Vámonos a lo que sigue. Mateo 8:27. Pues cómo no. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué? ¿Quién contesta a esa pregunta? ¿Quién contesta? ¿Quién contesta? Alguien que dígame: ese es Jesús. La pregunta dice: ¿quién es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y también dice Romanos 14:11, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confiesará a Dios. Ahí está escrito. Y Filipenses 2:10-11, voy rápido a lo que sigue. Para que en el nombre de Jesús, di conmigo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Oh, sí o no, Él ejerce y Él manifiesta su autoridad. Está hecho, está dicho. Ahora hay que creerlo, porque dice Efesios 6. ¿Para qué creemos esto, iglesia? ¿Para qué predicamos hoy de Jesús y de una serie llamada Jesús, su poder en mi vida, y de este tema que se llama autoridad para limpiar? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para qué compartimos hoy? ¿Para que alguien se duerma o para que alguien esté incómodo? No, compartimos para que el enemigo huya de nuestra vida. Porque mira lo que dice Efesios. ¿Y ante qué nos enfrentamos? Escúchame, iglesia. Vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y dice el 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne,
sino contra ¿qué? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso su palabra tiene que estar cubriendo mi pecho, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo mi ser, su palabra con su autoridad. Por eso tenemos que conocer de su autoridad de Jesús. En el último punto, que me quedan 5 minutos, hay un hombre que Dios sanó en la región de Gadara, un lugar cerca de Capernaum, a varios kilómetros de distancia, una ciudad que pertenecía a Decápoli, que eran 10 ciudades, símbolo del gobierno griego y la apostasía cristiana. ¿Recuerdas por qué Jesús fue al templo? Porque Él tenía que limpiar otro templo, así como Él quiere limpiar hoy muchos templos. Gadareno significa, del griego gadarnos. ¿Qué significa los que están aquí? ¿Qué significa? Si lo ven en la pantalla. Ay, perdón. ¿Qué significa gadareno? Rodeado, encerrado entre paredes. En el nombre de Jesús de Nazaret, sobre tu vida y sobre tu familia, la autoridad de Jesús para limpiar nuestra vida está hoy aquí y en tu vida y en tu casa. ¿Cuántos me ayudan a decirle al Padre: Señor, manifiesta tu autoridad sobre tu casa? Un día pasó Jesús en Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20, que no lo voy a leer completo porque ya se nos acabó el tiempo, pero es el final de ese mensaje. Jesús empezó limpiando el templo, luego Él fue cuestionado, ahora Él manifiesta su autoridad. ¿Quieres ver a un hombre poseído convertido en evangelista? ¿Quieres ver a un hombre que estaba consumido por el demonio convertido ahora en uno de los 5 ministerios? Ese es el hombre gadareno. A eso fue Jesús, a su casa. Cuando Jesús va y toma el control de esa vida, ¿qué se encontró Jesús con ese hombre? Un hombre que andaba viviendo entre tumbas, un hombre que había arrancado cadenas, un hombre que tenía asolada a una parte de Gadara, un hombre que no tenía propósito, un hombre que estaba sucio, contaminado y poseído. Mas Jesús, ¿a qué fue llamado? A establecer su autoridad. Y cuando pasas por ese mensaje, por ese pasaje de Mateo, de Marcos capítulo 5 versículo 1 al 20, solamente te quiero decir 4 cosas. ¿Alguien ha escuchado la palabra jubileo? ¿Ah? Es una de las fiestas judías. Ya no tengo el tiempo para explicarlo pero espero que tú lo escudriñes. El jubileo, llamado la fiesta del perdón, le va a llegar el jubileo al gadareno cuando Jesús manifiesta su autoridad en 4 pasos sencillos. La condición lo llevó a sus pies. La confesión lo hizo ser libre. La restauración lo llevó a sanar. Y el servicio lo llevó a vivir como él nunca había vivido. Todos conocen el mensaje y el pasaje del gadareno. Solo te estoy diciendo el proceso que hubo. La palabra jubileo procede del hebreo yobel, cuerno de carnero, Odín. Ya casi estás listo. Dice la Biblia en Levítico 25:9: el día 10 del 7º mes harás resonar el cuerno por toda la tierra. Lo harás en la fiesta del perdón. ¿Y qué significa esto? El jubileo se basaba en 4 cosas fundamentales que marcaban todo el año de jubileo. ¿Qué hacían con la tierra?
se dejaba descansar la tierra, se devolvían las propiedades, se liberaba a los esclavos y se perdonaban las deudas y a los enemigos. ¿Qué pasó con este hombre? No le pasó lo mismo. ¿Con qué autoridad ese hombre poseído fue libre? Con la autoridad del Hijo de Dios. Cuando Jesús llega a Gadara, Él toma ese momento para Él hacer cosas diferentes. Y dice la última parte: al entrar Él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. ¿Cuánto se goza? La autoridad ejercida, la autoridad cuestionada y ahora la autoridad manifestada. Hay un versículo que quiero por último, en el último punto, que es heredando la autoridad. Solamente quiero leerte un pasaje así rápidamente. Ahí en tu casa y aquí, Colosenses 1, 13 al 14. Di conmigo, ahí en la pantalla está. Dilo conmigo aquí. Dilo fuerte y convencido en la autoridad de Jesús. Si quieres, ponte en tus pies. Ponte en tus pies, por favor. Vamos a declarar esta palabra con la autoridad de nuestra vida, confiando en que en casa y aquí la autoridad de Jesús se hace manifestada. ¿Cuántos saben que en casa hay milagros sucediendo, iglesia? ¿Cuántos saben que en casa hay cadenas rompiéndose? ¿Cuántos saben que en casa hay situaciones resolviéndose? Porque cuando alguien declara el nombre de Jesús, las cosas son diferentes. Y en esa palabra que está en la pantalla, quiero por último leerla. Él nos libró, di conmigo, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Por qué no decirle entonces a Dios que Él sigue haciendo milagros? Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo milagros. Iglesia, antes de cantar esta última canción con la que terminamos la alabanza, Él sigue haciendo milagros con su autoridad. Ese hombre gadareno no tenía propósito, no tenía mensaje, no tenía vida. Él estaba poseído, él estaba atormentado. Pero cuando Jesús llegó y manifestó su autoridad, los demonios le dijeron: ¿qué quieres con nosotros? No nos atormentes. Y él les dijo: salgan de ese nombre. Y los echó a un hato, dice la palabra, de cerdos. Y sabes que el cerdo es el animal más prohibido para el judío. Esa región era muy contaminada por una hueste demoníaca, Gadara. Tanto así que le dijeron a Jesús: vete por favor de aquí, porque nos estorbas. Pero Jesús fue a dejar ahí a un hombre evangelista que antes era el endemoniado de Gadara. Amén. Y ahora predicaba de lo que Jesús había hecho. Gracias, Padre. En esta noche, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Que tú en esta mañana sigas manifestando tu autoridad. En casa, dobla tu rodilla y dile al Padre: Señor, yo reconozco que tú eres autoridad y que en ti hay poder para sanar. Yo reconozco que tú tienes autoridad para liberar. Ejerce y manifiesta tu autoridad en mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Cantemos esta canción al Rey, confiando en el poder y la autoridad de Jesús. Y lo que es imposible, digámosle al Padre: haz lo posible ahí, haz lo posible, haz lo posible en nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, haz lo posible, Señor.